estoy muy contenta de estar aquí. Quiero iniciar orando para que Dios tome control de este momento, que el Espíritu Santo pueda moverse y que Él pueda hablar a tu corazón. Amén. Si me puedes ayudar cerrando tus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias porque es una casa que revoluciona el corazón. Gracias porque es una casa que transforma los corazones, Señor, y también es una casa llena de gracia. Yo te pido en esta tarde que todos los que estamos aquí podamos recibir de tu palabra. Yo te pido que levantes tus manos ahí donde estás y le digas: Señor, yo voy a salir de este lugar diferente. Háblame, ministrame y ayúdame a ser la mejor versión que tú tienes para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Puedes tomar tu lugar. Y quiero que le digas a la persona que está a tu lado: aguanta un poco más. Dile a la persona que está a tu lado: aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Sí. Ahorita en unos momentos más vas a entender el título de esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, pero antes de ello quiero hablarte un poco de quién es Dios. Porque muchas veces puede ser que tengas mucho tiempo de conocerlo, puede ser que tú digas: yo crecí en la iglesia, o puede ser que tú hoy me digas: es mi primera vez que yo estoy aquí. Y quiero hablarte de quién es Dios. Dios tiene un carácter específico y creo que no hay mejor versículo que el inicio de la Biblia. Si tú tienes tu Biblia, quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué me gusta este versículo? Porque habla de que tenemos un Dios creador de todas las cosas. Nos habla de la grandeza de Dios. Muchas veces vemos a Dios como alguien pequeño, vemos a Dios como alguien normal, pero la realidad es que Dios es poderoso, es grande. Yo no sé si tú te has parado a ver en el día el cielo, y si tú ves la magnitud del cielo, entenderías la magnitud de tu Dios. ¿Y por qué es importante que lo entiendas? Porque cuando tú sabes quién es tu Dios, sabes que para Él no hay nada imposible. Sabes que para Él no hay nada imposible. Dáselo fuerte al Señor. Y este versículo habla específicamente de un Dios que trabaja a través de sistemas. Di conmigo: sistemas. Dios trabaja a través de sistemas, y lo podemos ver en el sistema solar, lo podemos ver en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular. Todas las cosas están hechas y creadas bajo un sistema, y ese es el punto número 1 de hoy. Dios no hace cosas al azar. Él es un Dios de sistemas. Él es un Dios intencional. Él es un Dios intencional. No eres un accidente. No eres un accidente. Tú no estás aquí porque tu mamá y tu papá se pusieron amorosos. No. Tú estás aquí, claro, también, ¿verdad? Dios los usó a tus papás, pero tú estás aquí porque Dios te formó desde el vientre de tu madre. A mí me encanta porque lo que no me gusta mío físicamente, luego digo: ay, Señor, perdóname porque tú me hiciste, ¿verdad? Tú me hiciste de esta forma, tú me formaste con tus manos. Esas cosas que no te gustan de ti, la realidad es que es lo que más le gusta a Dios de ti. Yo tenía una amiga que tiene manos de Avatar. ¿Has visto Avatar? De verdad, tiene las manos gigantescas de Avatar. Y por mucho tiempo dice que ella no podía levantar las manos en la iglesia porque le daba vergüenza. Fíjate nada más cómo es el enemigo. Y dice que cuando quería recibir de parte de Dios, escondía sus manos. Cuando salió una cita con alguien, escondía sus manos y decía: no quiero que me vean mis manos. Pero un día, justamente cuando leyó este versículo, dijo: Dios mío, tú tomaste todavía más tiempo que las manitas que están a un lado. Las mías están grandes, están gigantescas. Y yo le dije: sí, Dios tomó más tiempo contigo porque tal vez lo que más le gusta a Dios de ti son tus manos. Y yo vengo a decirte hoy
que lo que más hoy Dios va a usar de tu vida es lo que menos te gusta a ti. Eso es lo que Dios va a usar. Y mira lo que dice Salmos, versículo 139, versículo 15 al 16. Dice: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra, aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Me encanta porque desde que naciste ya estaba tu nombre en el libro. Él ya te tenía pensado, Él ya te tenía en su mente. Él te formó, Él te hizo a detalle. Y eso me lleva a mi punto número 2 de hoy: procesados. Di conmigo: procesados. ¿A ti te gusta ser procesado por Dios? A mí no. A mí no me gusta que Dios me procese. A mí no me gusta vivir por ciertos procesos en mi vida, porque cuando eres procesado viene acompañado de dolor. Muchas veces cuando tú vas a ser probado, va a ocasionar dolor en tu vida. Pero ¿qué pasa si hoy yo te dijera, te tienen que operar? Tú llegarías con un doctor y te dijera al doctor: fíjate que nunca he operado a nadie, pero pásale, te voy a cobrar menos. ¿Qué harías? Tú dijeras: yo me voy, yo voy a correr. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene experiencia y me puede costar la vida. ¿Qué pasaría si tú te subieras a un vuelo hoy y cuando entraras la aeromoza te dijera: bienvenido? Hay una probabilidad, un 50% que este avión se caiga porque el piloto nunca ha volado un avión antes. Yo me salgo corriendo con todo y maleta y voy a reclamar, porque yo espero a alguien con experiencia. Yo espero a un experto. Y muchas veces los procesos en nuestra vida solo están formando carácter y sacando lo mejor de nosotros. Y ¿sabes algo? En la Biblia dice, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar un versículo donde Dios va a hablar de que no vas a ser procesado. Porque vas a ser procesado. Porque va a haber momentos donde tú vas a decir: Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? A mí me encanta el sentido del humor de nuestro Dios. Porque justamente cuando le pido algo, se lo da a la persona que está a mi lado. ¿Te ha pasado que le dices: yo fui la que me levanté a las 5 de la mañana, yo te lo pedí antes y mi amiga ya se está casando y yo sigo soltera, Señor? O sea, ¿qué pasó, verdad? Yo pedí un milagro en mi vientre y yo no puedo tener bebés y todas mis amigas me invitan a baby showers. ¿Qué voy a hacer si mi matrimonio está deshecho, Señor? Y los que llegaron ya están bien. ¿Qué pasa cuando le pides un carro a Dios? Se lo da a alguien más y tú traes uno bien feo y horrible y tú sirves a Dios y tú dices: ¿qué está pasando, Señor? ¿Será que mi oración no llegó a ti? ¿O será? Yo te pregunto hoy: ¿será que Dios se está esperando porque tiene uno mejor para ti? ¿Será que Dios está tomando un poco de tiempo más de lo esperado? Porque Dios va a hacer algo maravilloso contigo. Quiero leerte este versículo en primera de Pedro 5, capítulo 10 al 11. Y dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, di conmigo: un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, y a Él sea el poder por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a este versículo? Yo no digo amén a este versículo. ¿Sabes por qué? Yo no sé si tú te habías detenido a leerlo, pero yo le preguntaba un día a Dios después de un proceso difícil. Yo le decía: ¿por qué no primero nos haces firmes y después nos restauras? Porque dice este versículo que el orden de Dios dentro del proceso va a ser que primero te va a restaurar y luego te va a hacer fuerte y luego te va a hacer firme y después te va a hacer estable. Yo le decía: ¿por qué no primero me haces firme? ¿Por qué no primero me haces fuerte? ¿Te ha pasado que pasas un proceso en tu vida donde tú dices: no voy a poder? Esto es demasiado grande, esto es demasiado gigante, este diagnóstico es demasiado difícil, esta enfermedad es demasiado fuerte para mí.
Pero me encanta ver las hormigas, porque las hormigas nos enseñan que no importa tu tamaño, cuando Dios te ha elegido, vas a poder levantar cualquier cosa difícil que venga a tu vida. Me encanta porque es en esos procesos donde Dios te muestra su grandeza y su poder en los momentos más difíciles. Pero después me puse a leer un poco más, y restaurar significa volver una cosa a su estado anterior. Primero, lo que Dios quiere en nuestra vida después de un proceso de dolor es regresarte a como tú estabas primero. Pero en ese proceso entra la desesperación. Y este versículo me encanta en Jeremías capítulo 18, versículo del 4 al 6. Dice: pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero en el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Ojo acá. Dice la palabra de Dios que el alfarero estaba formando el barro. Y dice que se le deshizo en sus manos. Pero lo que más me gusta de este versículo es que nunca dice que se le cayó ninguna pieza, ningún pedacito. Porque no importa el proceso difícil de tu vida que estés viviendo, aunque parezca que todo está hecho pedazos, aunque parezca que muchas veces dices tú, es demasiado lo que me está sucediendo, la realidad es que Dios todavía te está cuidando con sus propias manos. Y no hay nada, escucha esto, no hay nada que se salga de sus propias manos. No hay nada. En el 2020, como iglesia, estábamos viviendo uno de nuestros mejores años. Uno de nuestros mejores años en Ciudad de México. Cuando me casé con mi esposo, fuimos a pastorear a la iglesia de sus papás, que tiene 25 años. Y estábamos viviendo un boom en la iglesia, estábamos creciendo mucho, estábamos muy contentos. Pero ¿cuántos saben que cuando hay un crecimiento, después muchas veces como pastores descuidamos lo más importante, que es cuidar de nosotros? Y entonces mi esposo me dijo en diciembre: ¿por qué no vamos a un viaje? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde has soñado? Y yo, wow, dije, de aquí soy. Yo voy a aprovechar. Yo le dije, yo quiero ir a la nieve, ¿verdad? Llévame a la nieve, quiero ir a Colorado, llévame, quiero esquiar. Y entonces me dice mi esposo: ok, te voy a regalar este viaje, vamos a celebrarlo de nuestro aniversario y vamos a ir un tiempo. Entonces llegamos ahí, rentamos todo el show de los esquís. Para los que han esquiado saben de lo que les estoy hablando. Para los que no, ni se metan, que están bien pesadas las botas, pero bueno, fuimos, nos pusimos las botas y estábamos listos. Pasamos un día y estábamos súper felices, súper emocionados, y de repente recibimos una llamada. Esa llamada que mi esposo recibe era de su papá y le dice: mira, Efren, te voy a pedir que te regreses ya. Y yo, ¿qué? Ya saben las esposas, ¿no? ¿Qué te está diciendo en el teléfono? Y espérate, ¿pero por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué quieres que nos regresemos? Porque Pablo va a tener una cirugía muy importante. Pablo es el que era el pastor de niños de nuestra iglesia. Era el pastor del ministerio de hombres. Pablo era el encargado de un campus, uno de los campus más crecientes de nuestra iglesia. Pablo, el mejor amigo de mi esposo, se casó con su hermana. ¿Ya saben? El mejor amigo que se casa con la hermana. Pues sí sucedió así. Se casó con su hermana y tenían 2 pequeños. Estaban en un momento increíble. Y en eso recibimos la llamada y nos dice su papá: Pablo va a recibir una operación de corazón abierto. Recuerdo que en ese momento agarramos la computadora, empezamos a buscar vuelos, corrimos y empezamos en ese momento desesperados, y cayó una tormenta de nieve. Y nos dice: no hay manera. No, pero en carro. Cuando tú eres mexicano, tú encuentras la vía, ¿verdad? Yo, no, en carro, no, a ver, que no va a pasar nada, que no, todo está cerrado. Y nos pusimos a orar, y el día siguiente
nos pudimos regresar, llegamos al hospital, platicamos con él y el día siguiente iba a entrar a cirugía. Cuando entra a cirugía todo va muy bien, sale el doctor después de 7 horas de operación y nos dice, fue un éxito la operación, Pablo va a estar bien, pero las próximas horas son cruciales. Y para los que conocen a mi esposo es intenso, pero intenso, no puede tener un minuto libre porque hace una reunión, ¿verdad? De liderazgo o algo, discipulado, así es mi esposo. Y me dice, vamos a ir a un discipulado rápido, ahorita regresamos. Y le dije, ok, está bien, vamos. Y ahí llegamos al discipulado y en eso empezó a sonar nuestro celular. Era mi cuñada y nos dijo, corran de regreso porque Pablo se está desangrando. Llegamos corriendo y llegamos al hospital y nos tiramos en la puerta y empezamos a llorar y le dijimos, Señor, haz un milagro porque no tiene sentido que esto esté pasando, porque hay promesas de por medio tuyas a la vida de Pablo y a la vida de Melissa, que era que es la hermana de Efraín. En eso le dicen a Efraín, tienes que entrar porque le tienes que dar las últimas palabras. Él ya no está aquí, él ya está en coma, pero ve a despedirlo. Pasó Efraín, se despidió de él y Pablo murió, pero no se queda ahí. Esa noche teníamos que regresar a la casa porque era el cumpleaños de su hija. Cuando abrimos la puerta, después de llorar, después de despedirnos, estaba su hija sentada, nunca se me va a olvidar, con un pastelito, cumplía 5 años y estaba esperándonos con una sonrisa, con un tutú de colores. Y volteó y nos dijo, ¿cómo está papá? Y nosotros bien. Y empezamos a llorar. Y en ese momento, ella decía, ¿pero por qué llora? No, todo está bien, mi amor, es que estamos muy felices, muy contentos por tu cumpleaños. Y empezamos a cantar, feliz cumpleaños a ti. ¿Te ha tocado cantar feliz cumpleaños? ¿O te ha tocado sonreír cuando no tienes ganas de sonreír? Pues ese día su hija cumplía 5 años, el día que partió su papá. A las 2 semanas, cuando le hacen todos los estudios a mi cuñado, resulta que murió por un síndrome de ligamentos estirables. En ese síndrome que él estaba viviendo y experimentando, fue diagnosticado su hijo, el menor, que nos dijeron que nunca iba a poder jugar fútbol, que nunca iba a poder correr, que nunca iba a poder ser un niño normal. Y nos dijeron, y lo peor es que no hay un diagnóstico como tal para salvarle la vida a tu hijo ahora. ¿Te imaginas mi cuñada cómo se sentía? A las pocas semanas, nuestro hijo fue diagnosticado con epilepsia febril. Nuestro hijo vivió una epilepsia de 8 minutos. Te estoy hablando de semana tras semana. De hecho, mi hijo tuvo hoy una convulsión antes de que viniéramos acá. ¿Por qué te digo esto? Porque en medio del dolor, Dios también te puede hablar. Porque en medio del dolor, Dios también puede ministrar tu corazón. Y si tú escuchas con claridad, Dios te puede hablar. En ese proceso difícil que empezamos a vivir, estábamos peleando por la vida de nuestro hijo, de nuestro sobrino, estábamos ayudando a mi cuñada, perdimos a 2 pastores de COVID dentro de nuestra iglesia. Fue un proceso súper difícil, súper complicado. Es un proceso que no se lo deseamos a nadie. Pero ¿por qué vengo a decirte esto? Porque muchas veces vamos a ser procesados, pero es importante que entiendas algo. Dios no lo ocasionó, pero Dios lo va a usar. Dios no lo ocasionó. Porque hay gente que dice, Dios te está mandando la prueba del cáncer. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Dios te va a mandar cáncer para probarte si Dios te ama y es tu Padre? No, Él sabe que puedes salir adelante. Él te ha dado toda la capacidad, Él te ha dado la fe interna para creer que Dios va a hacer el milagro, pero Él te ama y Él te va a sacar de ahí. Él no lo está ocasionando. Porque se acercaban y nos decían, ay, no sabemos qué prueba Dios les esté mandando. Y yo, ¿cuál prueba? Dios no me está mandando ninguna prueba. Dios me ama.
Dios está conmigo, Dios nos va a levantar, Dios nos va a abrazar, Dios nos va a consolar. Sí es difícil, sí es complicado, pero es importante que si hoy te vas a salir de este lugar, tú entiendas que Dios no te ocasiona dolor, Dios te abraza, Dios te levanta, Dios cree en ti, Dios te dice todavía puedes, todavía hay más dentro de ti. Todavía hay más dentro de ti. Dios no necesita que lo entiendas, solo que confíes en Él. Entenderlo nunca lo vamos a entender. Entenderlo te puede tomar toda una vida. Hay gente que se vuelve teóloga estudiando y estudiando y puede ser que sepas tanto de Él pero que no lo conozcas. Puede ser que seas un experto y te sepas todos los versículos de la Biblia, pero cuando viene una prueba a tu vida se te olvidan todos los versículos y empiezas a dudar. Porque Dios no necesita que lo entiendas, solo que confíes plenamente en Él. Él sabe lo que Él está haciendo. A mí me encanta imaginarme que cuando viene una prueba a mi vida, que el diablo la lanza hacia mi vida, Dios se para enfrente de mí. Yo estoy aquí y Dios se para enfrente y dice, primero a mí. Antes de que la toques a ella, primero viene hacia mí. Dice que tira las saetas el enemigo y yo me imagino que Dios la toma y se la lanza de regreso y dice, con lo que le intentaste derrotar, con lo que intentaste destruirla, con lo que intentaste aplastarla, yo lo voy a usar para engrandecer mi nombre, que mi gloria se muestre en su testimonio. Yo vengo a decirte que Dios va a usar en tu vida lo que jamás te imaginaste. Y mientras nosotros estábamos viviendo todo este proceso, leí este versículo que quiero leerte, que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 38 al 39. Y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Me encanta aquí Jesús también se sentía que se iba a morir. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, el que tenía todo, también se sintió como que se iba a morir. Y les dice a sus discípulos, quédense aquí conmigo y no se duerman. ¿Te ha pasado que estás muy cansado y que por más que abres el ojo, se te duerme el ojo? O lo cierras así y dices, no puedo, me gana el sueño. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Qué increíble que el Hijo de Dios te puso la vara muy alta, tan alta, que así como Él sentía dolor, así como Él se sentía solo y abandonado, así como Él estaba sintiendo ese momento de dolor severo porque sabía que la hora se aproximaba, dice que Él se arrodilló hasta tocar el suelo. ¿Has tú en algún momento estado arrodillado hasta el suelo? ¿Has estado así a este punto donde tú dices, ya no tengo fuerza, Dios? Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo salir de este momento, ya no sé si darle a la derecha, si darle a la izquierda, ya no sé qué emprender, ya vendí Avon, ya vendí Tupperware, ya vendí esto, ya hice de esto, me creo empresaria, declaro en la iglesia que yo soy una hija del rey y yo salgo con mi fe, pero no tengo que comer. Pero me encanta porque el mejor lugar, más alto en el que puedes estar, es cuando tu frente toca el suelo. Dicen que es el nivel más bajo ante los ojos del hombre, pero es el nivel más alto ante los ojos de Dios. Ayer en la madrugada, mientras nuestro hijo se convulsionaba, donde tal vez muchos papás pudieran estar llorando, ¿y están de acuerdo que se justifica? Lo único que yo hice fue poner mi cabeza en el suelo y decirle a Dios,
Yo no creo en el diagnóstico, yo no creo en lo que dicen los doctores, yo creo que mi hijo va a ser sano, yo creo que aquí está la respuesta, yo creo que vas a transformar nuestra vida, yo creo que me vas a hacer un gran empresario, yo creo, Dios, que vas a levantarme como un gran líder en esta iglesia, yo creo que tú lo vas a hacer porque este es el lugar más bajo, pero el más alto al mismo tiempo. Y entre más cerca estés, más lo puedes escuchar. No es cuando estás levantando tus manos en la iglesia y gloria a Dios y amén. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Cuál bien? Si tus ojos te delatan. ¿Te ha tocado ver a alguien que te dice, no, estoy de maravilla? Ah, pero tu Facebook no dice eso. Ni vienes. Pero aquí encontrarás las mayores respuestas de parte de Dios. Aquí encontrarás la fuerza que nadie más te puede dar. Aquí es donde Dios empieza a unir las piezas que estaban rotas en tu vida. Aquí es donde Dios te vuelve a levantar. Aquí es donde Dios te vuelve a decir, todavía tengo más para ti. Todavía tengo más para ti. No te des por vencida. No te des por vencida. Que todavía no he terminado. Dáselo fuerte al Señor. Y cuando nuestro hijo vivió la peor crisis de todas, la peor, yo le estaba platicando al pastor antes de salir, a los pastores, duró 8 minutos la convulsión, 8 minutos. Y mientras mi esposo y yo acabábamos de terminar de predicar 5 servicios en la pandemia, llevábamos a nuestro hijo en los brazos, yo estaba embarazada y íbamos corriendo al hospital. Y en ese proceso, cuando estábamos ahí, yo no entendía qué estaba pasando, porque el dolor te invade, el dolor te ciega, el dolor no te permite avanzar, el dolor te estanca, el dolor te paraliza, el dolor hace que no puedas dar un paso más. Y en ese momento yo estaba muy enojada con Dios, porque lo primero que podemos hacer es enojarnos con Dios cuando Dios no tiene la culpa. Y en ese momento yo estaba tan enojada. Y recuerdo que cuando mi hijo regresó en sí, yo le dije, mi amor, ¿estás bien? Y me dijo, mamá, ¿por qué lloras? Y le dije, no estoy llorando. Ya saben, ¿no? No estoy llorando, mi amor. Y me dijo, no llores, aquí está Jesús conmigo. ¿Te ha predicado tu hijo un día? Es lo más increíble que existe en el planeta, cuando tu hijo te predica y te dice, hey, recuerda al Dios que sirves, recuerda del cual tú predicas, Él está aquí cuidándome, mami, no te preocupes, que todo lo que tú haces para Él lo tiene anotado y Él va a cuidar de mi vida. Eso es lo que mi hijo me estaba diciendo. Y esa misma semana, y quiero cerrar con esto, esa misma semana me subí a un avión y estaba leyendo la Biblia. No es cierto, no estaba leyendo la Biblia, estaba en Facebook. No estaba leyendo la Biblia, estaba en Facebook y me topé con esta historia con la que quiero cerrar hoy. Si todo se te olvidó, esto es lo más importante que hoy quiero dejar en tu corazón. Y quiero leerte lo que dice acá, porque me siento súper identificada, y mientras yo lo leía, Dios hablaba y ministraba mi corazón. Y la idea de hoy es que Dios ministre tu corazón y tú te salgas de aquí sabiendo que el Dios de los sistemas, que el Dios que creó todas las cosas, también te creó a ti y tiene planeado lo mejor para ti. Dice así: se cuenta que una vez en Inglaterra había una pareja que le gustaba visitar las tiendas pequeñas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. Y dice que la señora le dice, ¿me permite ver esa taza? Nunca he visto nada tan fino, tan hermoso como eso. En cuanto la tuvo en sus manos, la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. ¿Cuántos saben que Dios te va a hablar en los lugares que jamás te imaginaste? Pero dice que en ese momento la tacita empezó a hablar y le dijo lo siguiente: usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo.
Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro. Mi Creador me tomó en sus manos y me apretó y me moldeó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi Creador querría quemarme, así que llamé a la puerta del horno a través de la ventana del horno, pero pude leer los labios de mi Creador que me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta y mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así estaba mucho mejor. Me dije a mí misma, pero apenas si me habían refrescado cuando mi Creador ya me estaba cepillando y pintando. El color de la pintura era horrible. Sentía que me asfixiaba. Y yo gritaba: por favor, detente, le gritaba yo a mi Creador, pero Él solo movía la cabeza, haciéndome un gesto negativo y decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi Creador solo me miraba diciendo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi Creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Ahí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo: mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso y mi Creador nuevamente me dijo: yo sé que te dolió haber sido golpeada, moldeada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho dolor, mucho calor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto ahí, seguramente te hubieras agrietado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido lo suficiente para que la subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando yo te comencé a formar. Yo vengo a decirte: aguanta un poco más, que Dios todavía no ha terminado contigo. Aguanta un poco más, porque Dios todavía te está formando. Aguanta un poco más, porque Dios quiere hablar a tu vida. Aguanta un poco más, que yo sé que tú ya no tienes plan A, plan B, plan C, pero Dios tiene el mayor plan para tu vida. Él sabe cómo sacarte, Él sabe cómo levantarte, Él sabe cómo respaldarte, Él sabe cómo sostenerte. Mientras yo leí esta historia, yo me sentí como la tacita. Y siempre que la leo lloro, porque me siento como la tacita. Pero quiero decirte que hay momentos y procesos en nuestra vida donde vamos a experimentar un dolor severo. Pero si algo tú tienes que saber es que mientras estés en un horno, solo voltea a ver a tu Creador, porque le vas a leer sus labios que te van a decir: aguanta un poco más, yo sé lo que estoy haciendo. Aguanta un poco más, porque esta prueba va a ser tu mayor testimonio. Aguanta un poco más, porque este dolor va a ser tu mayor historia que vas a contar a otros, donde otros van a ser impactados. El Espíritu Santo está aquí y te digo en esta tarde: Dios está aquí
hoy. Y Dios te quiere levantar, Dios te quiere sostener. Yo no sé por qué has vivido, yo no sé qué has experimentado, pero Dios sí sabe lo que tú has vivido. Y yo sé que por mucho tiempo tal vez tú has llorado, tal vez tú has llegado a este lugar así con las últimas fuerzas de la semana, porque necesitas una palabra de esperanza, necesitas una palabra de gracia, que Dios hable a tu vida. Y tú te has forzado literalmente a llegar a este lugar, y yo te felicito porque has llegado al lugar donde tu Creador te habla y te dice: aguanta un poco más, que yo sé lo que estoy haciendo, que yo sé lo que estoy formando, yo sé lo que tengo para ti. Tú no lo puedes ver, pero yo sí lo puedo ver. Amén.